GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de abril de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La Ilustración transformó la visión política filosófica de los líderes del mundo. Revolucionó el pensamiento universal y generó grandes movimientos sociales que destruyeron la vieja creencia, lo mismo en la dirección de la administración pública como en la forma legislativa, judicial, educativa y hasta religiosa. América, dominada por Europa, se transformó en todos los campos. El pensamiento político de los libertadores de Sudamérica. Ese es nuestro tema de hoy. Un auténtico recorrido por las teorías políticas, generando modelos de gobierno diferentes. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado, damos la cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, miembros permanentes de este diálogo, quienes amantes de la historia gozan de experiencias por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buen sábado para el auditorio. Gracias por acompañarnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, encantado, doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Escuchas aquí explorando este nuevo episodio de nuestra historia tan propia, tan nuestra, y que hace falta para repensarse y reflexionar en lo que es el presente que actualmente vivimos. Adelante. Como música de fondo, voy a invitarle a escuchar la canción ¿Escuchas cantar al pueblo? La del musical Los Miserables, precisamente del genial escritor francés Victor Hugo. Una obra preciosa que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Y bueno, recordarán ustedes que en programas anteriores estuvimos platicando del pensamiento de la Ilustración, de los ilustrados, que dio lugar a la Revolución Francesa con grandes cambios políticos, económicos, sociales, y que llegó a América. Ya en su momento platicaremos que llegó directamente a Estados Unidos antes que a Latinoamérica, pero hoy queremos dedicar este programa muy especialmente al cono sur, como le llaman también el subcontinente, a Sudamérica, donde estaban enraizados 3 virreinatos diferentes españoles: Nueva Granada, Buenos Aires, Perú, y un virreinato portugués que era Brasil. Ahí se encontraban esta región completamente dominada por la península ibérica, y de ahí va a surgir alguien que hoy todavía, en estos momentos, sigue siendo un paladín y al mismo tiempo presenta opciones ya a raíz de lo que hemos comentado, que fue el hecho de la invasión napoleónica tanto a España como a Portugal, las dos metrópolis de Sudamérica. Empezó un movimiento muy fuerte buscando la independencia de esa región. Pero hay un personaje en particular que es el que debemos destacar por encima de todo, y es nada menos que, aquí le cedo la palabra a nuestro querido amigo Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor. Dicen que a Bolívar no se le puede ver por encima del hombro ni como general, ni como estadista, ni como escritor, ni como legislador, ni como tribuno, que es uno de los más complejos y hermosos especímenes de la humanidad. Esto lo dice Rufino Blanco Fombona
un escritor y diplomático venezolano. ¿Y cuáles son las razones por las que un personaje recibe pues estos calificativos, todos todos reflejando tantas virtudes desde muchos ámbitos? Lo que pasa es que el pensamiento político de este personaje del que vamos a hablar permeó a nivel continental. Es un personaje que, a diferencia, por ejemplo, nosotros pues tenemos a Miguel Hidalgo, tenemos a José María Morelos, que son grandes personajes, tenemos también a Agustín de Iturbide, tenemos nuestros héroes nacionales, a Benito Juárez, pero el pensamiento de ellos, al menos por lo que hace a la estructura, obviamente podríamos decir, no, es que sí influenció a estos pensadores que también generaron estos cambios en estos países, pero no es tan marcado como con Simón Bolívar y José de San Martín, que vamos a abordarlo posteriormente, quizá en este mismo programa, quizá en otro programa, inciden en toda la parte sur del continente porque tenían una visión que no comprendía solamente la independencia de uno de los virreinatos, sino que ellos veían a América como como un posible imperio en potencia, incluso entre ellos no se ponían de acuerdo, porque por un lado, José de San Martín tenía las mismas metas, pero él hablaba de que América no estaba lista para la democracia, que eran territorios demasiado grandes, casi desérticos, y que lo que había que hacer para que pudiera establecerse la democracia, es decir, la democracia era el fin último, ¿sí? Para que pudiera establecerse la democracia era una monarquía constitucional. Y Simón Bolívar, nuestro personaje del que estamos hablando, él escuchaba la palabra monarquía y era definitivamente no, era totalmente republicano. Él sí quería que se estableciera desde luego un gobierno, un sistema de gobierno en el que el pueblo, de hecho va como anillo al dedo lo que usted comentó en cuanto a la pieza musical que escogió para este programa de Escuchen al Pueblo, pues claro, porque todas estas ideas del siglo de las luces, todas estas ideas de la ilustración, que son las que forman a Simón Bolívar como gran intelectual que era, ¿sí? ¿Cuál es la base? El hecho de que la soberanía de las naciones está no en el gobernante como en una monarquía, sino en el pueblo, porque al margen de que existan monarquías constitucionales, lo cierto es que ya al establecer un monarca como tal, estamos dando prevalencia al poder del que manda sobre el poder de los súbditos. Incluso son llamados súbditos en una monarquía, por más que sea constitucional o no constitucional, es el monarca y sus súbditos. En cambio, aquí es un simple cambio de perspectiva, pero que tiene mucho de fondo. Al momento de ser una democracia, pues el pueblo deja de ser súbdito y es quien ejerce el poder. Una particularidad de Simón Bolívar es que él tuvo la fortuna de desde muy joven ser instruido por un gran pensador sudamericano del que en México hablamos muy poco, incluso participó en la codificación civil de Chile, y me refiero a un personaje llamado Andrés Bello. Andrés Bello fue un gran intelectual, también con ideas de corte liberal, humanista, que lo forma, y en relación a él, Simón Bolívar dice que él fue su piloto, que él fue su faro, que él fue el que lo llevó en cuanto a hacia dónde debía conducirse. Entonces, este personaje, gracias a tener esa amplitud de miras, pero aparte un gran valor en el campo de batalla, tanto él como José de San Martín eran grandes guerreros, pero grandes guerreros. Y una cuestión que llama la atención, ambos admiradores absolutos de Napoleón Bonaparte, porque siento que en América todos de pronto querían ser Napoleones. Decían que en los ejércitos libertadores había a veces más generales que soldados. Ese es un dicho de algunos historiadores sudamericanos. Ustedes lo pueden ver en la cuestión hasta de la manera de conducirse, del hecho
de haber cruzado los Andes, de haber hecho esta gran campaña, obviamente pues emulando lo que había hecho Napoleón Bonaparte, y no que se les quite mérito, no, para nada. Son grandes guerreros, grandes libertadores que encuentran en Napoleón Bonaparte la visión de alguien que consolidó el establecimiento de una cierta ideología. Dicen que Napoleón fue quien finalmente logró, al margen de todas las críticas que se le puedan hacer, porque como en todo, no está exento de críticas Simón Bolívar, no está exento de críticas José de San Martín, y desde luego no está exento de críticas Napoleón Bonaparte. Un aspecto que decepciona grandemente a Simón Bolívar sobre Napoleón es la coronación. La propia coronación, porque él lo consideraba como un héroe, como un ídolo, y cuando ve que finalmente se le sube el poder, pues allí sí viene una decepción. Entonces, este personaje estuvo presente en la Estuvo coronación, presente, ¿verdad? así es. Lo que pasa es que vamos a hablar un poquito de sus datos biográficos, pero así es, él estuvo presente en Francia, en París, en el momento de la coronación. No sé si en la misa de coronación como tal, doctor, no encontré la referencia exacta, pero de que se tiene esta noción, sí se tiene esta noción. Aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración. A ver. En ese preciso concepto, también Beethoven había creado su cuarta sinfonía, Tercera. La tercera Es sinfonía, la heroica. a la que le llamaba Bonaparte. Y después de la coronación le cambió también de nombre y le puso la heroica. Sí, doctor. Y no duden ni tantito, también lo escuches, que hasta se hubieran encontrado de ponerse de acuerdo. Oye, Ludin, bórrale la dedicatoria. Pues claro que sí, es que lo que hemos hablado, amigos, hasta el cansancio. Y de los de bronce que se vuelven figuras de barro, pero al final de cuentas condición humana por el factor el ejercicio del poder. Y te tomo la palabra, Ignacio Alfonso, porque al final de cuentas él tenía tatuadísimo, como algunos hemos tatuado, algunos emblemas mexicanos, la idea del republicanismo. No sé si era de izquierda o derecha, pero era Estado precisamente transicional, democrático, buscaba una unificación de América Latina. Si nosotros tenemos la Unión Europea y las 13 colonias ahí se hubieran quedado, pero ahora no existe. No como el bolivarismo que ahora se menciona, de ultraizquierda y demás. No. Él hablaba de alternancia, democracia, pero también se envolvía en su propia figura. Si viéramos hasta, como hablaremos más adelante, cuántas veces no cabalgó en manos de la libertad. Y esperemos que Grem no me censure, pero cito lo que dice el libro de García Márquez, El general de su laberinto, de que tanto cabalcó que hasta se le atrofió el coxis, que hasta le apodaron el culo de hierro. Entonces, y muchas andanzas de otras cosas, y después hablaremos de otros personajes como San Martín, y de la quiteña hermosa que también fue su alter ego y su complemento, Manuela Sáenz y de Vergara. Oye, Carlos, y es muy interesante lo que dices, pero fíjate que una particularidad de estos dos personajes, interesantísimos los dos, es que muchas veces el pueblo se decepciona de los gobernantes, pero aquí tenemos estos libertadores gobernantes que luego se decepcionaron de las consecuencias y de cómo el sueño que tenían de una gran nación unida bajo una misma bandera, bajo una misma ideología. ¿Podríamos hablar del primer sueño latinoamericano? Panamericano. El América como un todo, porque no nada más pretendían unificar Sudamérica. La idea era realmente que América constituyera una potencia y poderla consolidar. Como dijimos en programas novohispano. Imagínate que al final de tu vida, aquí les voy a dar un spoiler, después de que tienes esta gran fama de libertador de América, después de haber tenido una vida tan exitosa, dotando de libertad a los pueblos subyugados por una monarquía, de haber eliminado los virreinatos, lo que dice es: he arado en el mar y sembrado en el viento. ¿Por qué? Porque derivado de que no podía cumplirse el anhelo que él tenía de que las nuevas naciones se unieran, como bien lo había dicho el doctor en el programa anterior, creo que lo dijo al aire, doctor, todos, ninguno quiso ser cola de león, todos querían ser cabeza de ratón. Pues eso es lo que encontró Bolívar, lamentablemente, al final de su vida. Ya un poquito más de sus datos biográficos en el siguiente bloque. Sí, ya que platiquemos un poco más y del resultado de la actividad de Bolívar, en el sentido de que después de que logra la independencia, se generan muchos conflictos diversos en toda América Latina.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando precisamente sobre Simón Bolívar. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos hablando del pensamiento político de los libertadores de Sudamérica, particularmente de Bolívar y de San Martín. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados amantes de la historia y ya miembros permanentes de Diálogos con la Historia. Y bueno, nos estaba platicando el licenciado Salcido sobre Iturbide, y valdría la pena ver algunos datos biográficos de él, ¿no? Bueno, casi. Lo que pasa es que nacieron en el mismo año, doctor. Sí, la culpa es mía, radio escuchas, porque tenemos una diosidencia. 1783 son precisamente Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, nació en Caracas, así como Agustín de Iturbide en Valladolid, Aramburo, en Valladolid, hoy Morelia, y Vicente Guerrero. Eran esa contemporaneidad. Imagínense, los tres, o sea, tres insurgentes, tres proindependentistas, tres, aunque después Iturbide flaqueó, pero esencialmente eran antimonárquicos. Sí, por eso estaba pensando en Iturbide, pero en realidad debo decir Simón Bolívar. Claro. Pues es que todo esto nos demuestra que realmente incluso los próceres, son grandes genios, son grandes hombres, pero todos son hijos de su época. Todos son hijos de su época. Era la época de las revoluciones, de los cambios, de luchar por un cambio de régimen, de ideas profundas que transformaron a la humanidad. Y claro, pues ellos son quienes tuvieron la valía y los recursos, tanto intelectuales como de otras índoles, muchas veces militares, para poder llevarlos, estrategias militares, su filosofía política, su patriotismo, pues claro que tienen que coincidir en esos puntos. Claro, bueno, ¿quién fue entonces este personaje que conocemos como Libertador de América y que luchó durante 20 años contra la corona española para lograr independizar no nada más a lo que conocemos hoy como una nación, ¿no? Él se le considera como el libertador de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Venezuela. Nace en la ciudad de Caracas un 24 de julio, ya dijimos de qué año, 1783, en una familia de origen vasco, en la hidalguía criolla venezolana. A los 14 años ingresa como cadete en el batallón de milicias de Blanco de los Valles en Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. Y en julio del año siguiente, de haber ingresado en este batallón, fue ascendido a subteniente. Era un alumno muy destacado. En la hoja de servicios le levantaron, cuando él tenía 15 años de edad, decía valor conocido, aplicación sobresaliente. Entonces él supo combinar el adiestramiento práctico de los deberes militares con el aprendizaje teórico de materias que fueron base para su formación castrense, como matemáticas, dibujo topográfico, física, y no nada más eso. Habíamos comentado también que él estuvo influenciado por grandes pensadores. Uno de ellos también fue Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue un maestro para Simón Bolívar, y él fue pedagogo, escritor y pensador latinoamericano, nacido el 28 de octubre de 1769. Y no nada más fue el maestro de Simón Bolívar, sino que fue aparte guía y consejero. Dicen de era docente, un gran docente, que dejaba huellas imborrables en los corazones de sus estudiantes, alimentando la curiosidad por aprender usando métodos que eran revolucionarios para la enseñanza y formando mentes críticas, autónomas e inquietas. De hecho, yo aquí con ustedes soy el único que no tiene experiencia
docente, yo no me dedico a la cátedra y ustedes lo hacen con una gran maestría, y creo que un aspecto fundamental de la cátedra, salvo que ustedes me indican otra cosa en su experiencia, pero es que se tiene muchas veces una concepción errónea de que el catedrático es quien debe proporcionar al educando los elementos, como si fuera nada más el dar un input y esto debes de grabar, cuando más bien deben ser meros facilitadores para que sea el educando el que sienta la curiosidad por aprender, no un conocimiento memorístico, sino un conocimiento derivado de la duda y de la crítica. Creo que lo primero que se debe enseñar al alumno, insisto, yo sin jamás haber dado clase, pero es a dudar de todo, porque creo que de la duda y de la curiosidad parte todo. Pues Simón Rodríguez fue muy famoso y pasó a la historia por haber tenido ideas avanzadas y revolucionarias en materia de educación, como todo, ¿no? Como a todos los grandes personajes que tienen esas ideas liberales, pues fue desterrado de Venezuela, pero marcó por mucho a Simón Bolívar. Cuando cae por primera vez la República de Venezuela, porque fue reconquistada por España, él se exilia en Cartagena y desde allí busca la ayuda del virrey de Nueva Granada para recuperar a su país. El 14 de mayo de 1813 dirige la que es conocida y pasaría a la posteridad como la campaña admirable que inició en San José de Cúcuta, Colombia, para combatir las fuerzas enemigas, para llegar el 6 de agosto de ese mismo año hasta Caracas. El desempeño fue a tal grado destacado de Simón Bolívar que a partir de ese momento ya se le conoció como el Libertador y se encargó de liderar el destino de Venezuela en la Segunda República y hasta la reconquista española que vuelve a ocurrir. Y él se dirige de nuevo a la Nueva Granada en busca de apoyo y desde allí comanda un ejército para unificar las provincias de Santa Fe y Tunja que sometieron a las fuerzas realistas en Santa Marta, Colombia. Pero también sufrió sus derrotas, fue derrotado en Cartagena por los rivales y tuvo que huir a Jamaica. Aquí en Jamaica sucede algo muy interesante porque genera un documento conocido como la Carta de Jamaica, que es uno de los textos que más reflejan su ideología. Se cree que fue elaborado en respuesta al inglés Henry Collen, que reveló cierto interés por los movimientos independentistas en América. Estaba Inglaterra muy involucrada en los movimientos independentistas. No es coincidencia que José de San Martín y Simón Bolívar, el propio Andrés Bello, que fue un ideólogo, como lo comentamos en el bloque anterior, que influyó mucho a Simón Bolívar, pasaron mucho tiempo y tenían vivienda en territorio inglés. Y desde allí, hablando un español muy llano, apalancaron muchos de los movimientos y de las revueltas que buscaban el derrocamiento del régimen virreinal. En el documento del que estamos hablando, porque vino a colación el tema de que fue una respuesta a un inglés, la gran influencia que tuvo Inglaterra en estos movimientos, sobre todo en Sudamérica, ofrece una descripción detallada de los diferentes territorios de América y de los particulares sistemas económicos de la región. Y es probable que ese conocimiento fuera obtenido de las campañas que él realizó en América y pues obviamente buscaba y necesitaba también apoyo económico de Inglaterra, que sí le fue brindado. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre el mismo tema exactamente. La rivalidad entre Inglaterra y España era terrible. Realmente podemos considerar que había una enemistad profunda. Por eso no es de extrañarse que Inglaterra apoyara mucho los movimientos libertarios de América en contra de España. No se nos olvide que a su vez España había apoyado la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Junto con Francia. Por eso, por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿a dónde se fue a refugiar la gente que huyó de México, que fue perseguida durante la Guerra de Independencia? Bueno, unos buscaban refugiarse en Estados Unidos, pero muchos se buscaban refugiar nada menos que en Inglaterra. ¿Y a dónde se iban a refugiar los españoles que eran perseguidos, los españoles liberales que eran perseguidos por ser liberales? A Inglaterra. ¿De dónde nace, por ejemplo, la expedición de Francisco Javier Mina para liberar México? De Londres.
¿Con qué dinero? Con el dinero de los comerciantes ingleses. No se nos olvide que España tenía en aquel entonces el sistema del monopolio comercial. Las naciones latinoamericanas no podían comerciar entre sí. Tenían que ir hasta la Casa de Contrataciones de Sevilla. Fíjense bien, de un barco que saliera de Veracruz para ir a Cartagena, tenía que ir a Sevilla y luego regresar a Cartagena. Imagínense lo que eso significaba. ¿Por qué? Porque la Nueva España y la Nueva Granada no podían comerciar entre sí, sino que tenían que hacerlo a través precisamente de España. Y todo eso trajo como resultado que Inglaterra decidiera apoyar abiertamente los movimientos de independencia de América Latina. ¿Sí? Pero también, doctor, había una rivalidad desde antes del descubrimiento de América, de los Tudor también con los Borbones, de alguna manera. Sí, claro. Isabel I con Felipe II, no me acuerdo. Hasta nos tenemos pendiente una saga de piratas porque fueron empezando las patentes de los corsarios porque se bombardeaban entre ellos mismos. O sea, entonces, son rivalidades muy añejas. Y con los tradicionalistas que son, ellos ni perdonan ni olvidan, entonces buscan sacar esa ventaja competitiva. De ahí las famosas leyendas negras. Entonces no nos extrañe que se hayan refugiado, no nos extraña inclusive la influencia que hayan tenido en cierto pensamiento. Y yo quisiera aprovechar este breve espacio para hablar un poco de Andrés de Jesús María José Bello López, también caraqueño como Bolívar, unos 2 años mayor que él, pero también fue un ejemplo. Inclusive que se le considera el segundo padre de la patria de Venezuela y por motivos políticos se tuvo que refugiar en Chile y ahí también fue servidor público y tan es así que la Universidad de Chile se llama Andrés Bello, así como una casa editorial nada más, pero fíjense cómo ese ejemplo, el ejemplo arrastra y hasta dónde arrastró al señor Bolívar, la verdad. Así. No, y es que Andrés Bello fue el primer filólogo latinoamericano prácticamente. Así es. Así es. Sí, y bueno, nos adelantamos un poquito, pero creo también que algo que vale la pena mencionar sobre un evento que marcó muchísimo a Simón Bolívar ocurre durante su primer viaje a Europa, que es su matrimonio con una persona que conoce en su estancia en aquel continente. Él fue enviado a España a los 16 años y partió del puerto de La Guaira a bordo del navío de línea San Ildefonso. Y durante ese viaje hizo escala en el puerto de Veracruz, en el virreinato de la Nueva España, llegando aquí el día 1 de febrero de 1799. Allí recibió la noticia de que su partida a Europa se demoraría debido al bloqueo de barcos ingleses a La Habana. Y entonces visita Jalapa, Puebla, la Ciudad de México y vuelve a embarcarse en Veracruz el 20 de marzo de ese mismo año. Y en el año 1800, es justo lo que quería comentar, conoce a la joven María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza en Madrid. Esta mujer se convierte en el amor de la vida de Simón Bolívar. Y hay algunos historiadores que se preguntan qué habría sido de él si no hubiera, lamentablemente para él en ese momento, pero virtuosamente para Sudamérica por todas las consecuencias que tuvo, el hecho de que esta persona no hubiera fallecido, porque duraron apenas 2 años casados. Se casan el 26 de mayo de 1802. Y ella fallece de paludismo. ¿Sí? Ustedes saben que antes las enfermedades infecciosas llevaban a la muerte a una gran cantidad de personas. Con motivo de que fallece, Simón Bolívar se dedica a viajar y para mitigar la pena, él juró no volver a casarse jamás. Pero resulta que conoce después a una gran mujer, a una gran mujer de la que Carlos Huerta nos va a hablar, conocida como Manuela Sáenz, y también influyó mucho, pero mucho, en el Bolívar ya dedicado a las luchas de independencia, y que por sí misma dicen que ella se desplegaba en el campo de batalla, que era una gran guerrera. Era una soldadera, Ignacio, era una gran soldadera. Y que le debe la vida a Bolívar. Que le debe la vida a Bolívar a ella, de ese tamaño estamos hablando de Manuela Sáenz. Pero antes de pasar a Manuela Sáenz, a mí me gustaría que nos acabara de platicar
de ese viaje de Simón Bolívar a Europa, porque es famosa una visita que hace en Italia, donde presenta un juramento, ¿no? Así es, que él jura que no va a algo así como a guardar su espada hasta no lograr la libertad total de todas las dependencias de la monarquía española. Es un juramento que él hace que no va a descansar hasta que no logre la libertad de los pueblos americanos. Así es importante. Hay una frase de él que se supone que tiene su origen también, curiosamente, allá en Europa, particularmente en Italia. Es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía, dice Bolívar. Y aquí, pues ahorita en un momento más le vamos a pedir a Carlos que nos platique un poco más de Manuela Sáenz y todo eso. Pero qué curioso, yo lo que quiero es dejar la siguiente idea. Qué curioso que Bolívar tenga que ir a Europa a darse cuenta de la necesidad de la independencia de América, o por lo menos que allá haga sus juramentos para lograr la independencia de América. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, por mi honor, por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Ese es el juramento de Simón Bolívar, que se conoce como el juramento del Monte Sacro. En Roma. Así es. Magnífico. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Estamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca del pensamiento político de los libertadores de Sudamérica. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados, maestros y en especial amantes de la historia. Y bueno, Carlos, nos ibas a platicar de este personaje tan especial, Manuela Sáenz, reconocida en la historia de América Latina, a la que incluso prácticamente el Gabo, Gabriel García Márquez, le dedicó una obra. Así es, pero antes de hablar de la obra que es El General en su laberinto, es un libro que aquí tomé prestado y que se lo regalé a mi mamá en una Navidad precisamente. En ese año del 89 yo descubrí a Manuela Sáenz, pero radioescuchas, amigos, no la descubrí por el libro, la descubrí por una serie que pasaban cuando el Canal 3 era Canal Cultural, y se llamaba Las Ibáñez, que una historia legendaria de colombianas, venezolanas, de la empresa Caracol, y que una de ellas era una enamorada, como dicen acá en Sudamérica, del general Bolívar, y le disputaba los celos a Manuela Sáenz, y a su vez se disputaban a Manuela Sáenz otro personaje que también fue vicepresidente de Colombia y Venezuela, Francisco de Paula y Santander, que también una rivalidad política y amorosa. Pero acá doña Manuela, que mucha gente la asocia como peruana, realmente no era peruana, era quiteña, o sea, de Quito, Ecuador, válgame la nación. Y hasta muchos años después se le fue reconocido su lugar, aunque en vida llegó a aportar así la Orden del Sol del Perú, que es una distinción que no cualquier persona tiene. Ella, vamos a decir un poco, consultando nuestras fuentes, fue una persona que realmente también se le conocía como la libertadora del libertador. Una persona así, igual como Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay un poco más de espolones, más aguerrida, hija natural no legalmente reconocida, fuera de lo que es la iglesia, pero le nace un 27 de diciembre de 1797 Manuela Sáenz de Vergara de Aispuru. Su padre era un hidalgo natural español, Simón Tadeo Sáenz de Vergara y Yedra, nacido en Burgos. Saludos a la gente de Burgos. Y la criolla María Joaquina Aispuru Sierra y Plan B, nacida en Quito. Entonces,
ella se cría así un poco una pequeña corte, pero ella misma empieza a forjarse su propia trayectoria, empieza a actuar inclusive como guerrillera. Era muy controversial porque cuando conoce a Bolívar, que lo conoce cuando precisamente su hermano se quiere unir con Sucre en una de esas batallas, en el ejército de Numancia, lo conoce y como dicen, un flechazo así, irresistible y demás. Y la última parte importante de su vida, que fue de 1822 a 1830, vamos a decir, el bolivarazo, porque es cuando Bolívar empieza a resurgir, empieza a tener sus triunfos, sus ideas, y era una mujer que vestía como soldado, y andaba a caballo, y andaba armada con espada, y con mosquete, y con fusil. Entonces, y era una persona que tenía un liderazgo porque la gente lo seguía, y hay de aquel que se atreviera precisamente a cuestionarle. Se decía, Manuela, dice el Gabo, la guerrilla quiteña, que lo amaba, pero no iba a seguirlo hasta la muerte. Le dejaba en custodia alguna reliquia sin más valor, e inclusive cuando estaban a solas, unos decían descaro, otros dirán en términos modernos transparencia, dejaban la puerta abierta para que cualquier persona entrara, y a veces les encontraba atestiguar uno que otro arrumaco o coloquio amoroso entre ambos. Pero al final de cuentas, les digo, Manuela, logra acompañarlo en esas, batallas. Ella también, así igual como Bolívar, en un principio tuvo un matrimonio arreglado con un inglés. Válgame, cómo están proliferando los ingleses. Acá Mr. James Thorne, mucho mayor que ella, pero no, llega un momento en que no lo soporta y lo deja. Dice, pues está muy viejo, diremos ahorita, será su sugar daddy, porque buscaba a alguien que le diera precisamente ese ímpetu. Entonces, cuando ese se ímpetu. conocen, ella tiene 24 años y él tiene 39. Tampoco es que se haya conocido, digo, no era tanto por una cuestión de diferencia de edad, yo creo que tanto de admiración mutua, ¿no? Ándale, eso. Porque aparte admiraba de ella a Bolívar el hecho de que podía considerarla no solamente como su compañera, sino como una camarada de campo de batalla, al grado de que reconocía su valentía en el campo de batalla. Eso es increíble. Sí, y la veía como una generala, como compañera de armas. Compañera de armas, no solo de Así amores. es. Entonces, ¿cuántas veces, este fenómeno tan hermoso que es el amor, cuántas veces he escuchado, quisiera irme a la montaña, pues cuántas barrancas, montañas, ríos, cañadas, inclemencias del tiempo vivieron juntos? ¿Hasta dónde diríamos, Nacho, Luis Alberto? ¿Pasión por la patria o una pasión realmente amorosa entre ambos, o una fusión de ambos? Pero sí, ella lo sigue, lo acompaña, le toca muchos años de turbulencia, las cuales pues tú hablarás cuando de repente Libertador le toca ese proceso de aquel sueño que quería de la gran Colombia, que no se llega a concretar, porque como todo hay que hablar de lo que es el declive. De Manuela, pues nada más como se les digo, Libertador a Libertador, ¿Pero por qué la Libertadora del Libertador? ¿Por qué no decirlo especular? Porque le daba con sus ideas y su acompañamiento una pauta para proseguir con las ideas. De ahí la frase, de todo gran hombre siempre una gran mujer. Entonces, en una simbiosis, podríamos decirlo, entre ambos, pese a la diferencia de que son 14, 15 años, Yo lo que sabía, Carlos, quizá también derive por el hecho de que ayudó y fue una gran compañera de armas. Y en el aspecto práctico, pues obviamente eso impactó en la trayectoria militar de Bolívar, pero también le salva la vida, según los registros históricos, en la noche, se conoce como la noche septembrina de 1828. Ese día, el 25 de septiembre de 1828, algunos seguidores de Francisco de Paula Santander, este personaje su eterno rival, exacto, consideraba que Bolívar se había convertido en un dictador y en un tirano en la República de Colombia, y seguidores de este personaje atentan contra su vida. Hay una conspiración para asesinarlo. Cuando llegan al lugar en donde dormía Bolívar la noche del 25 de septiembre, Manuela Sáenz se da cuenta de que algo está ocurriendo y lo persuade de huir por la ventana, porque también estamos hablando de Simón Bolívar, un gran guerrero. Es decir, no huyó por temor. Se dice
que él estaba dispuesto a luchar y que ella estaba con espada en mano esperando a los atacantes, pero ella es la que lo persuade de huir. Esa ventana está conmemorado el evento. Y ahí dice, por esta ventana huyó el libertador o salvó su vida, no recuerdo el texto exacto. Aquí lo tengo, detente espectador un momento, ahí, mire el lugar por donde él te salvó, el padre y libertador de la patria Simón Bolívar, en la nefanda noche septembrina de 1828, sí, era el Palacio, el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, ahí la sede de la Cancillería, sí, porque Santander ya los había decretado, vamos a decir, non gratos, entonces, e inclusive después de que muere Bolívar, destierra a Manuela y se va de ahí, y de hecho muere en Perú, ya que se asocia que era de nacionalidad peruana, pero no, se fue por una persecución, se fue vamos a decir, con honores. Se habla mucho y se especula respecto también de la muerte de Bolívar, por un trastorno hidroelectrolítico, aunque después se especuló que se trataba de una tremenda tuberculosis, pero definitivamente, pues ahí va a quedar en el misterio, pero no quiero dejar en la muerte de Bolívar, vamos a seguir con los ideales, con sus otros contemporáneos como San Martín, que creo que tú tienes unos datos importantes que mencionar, Nacho. Y sigo solamente poniéndole cierre a este episodio de Manuela Sáenz en lo que fue el compañerismo que tuvo con Bolívar. Pues tras la muerte de Bolívar en 1830, ella muere como una proscrita, la expulsan de Bogotá en 1834, intenta establecerse en Quito, pero fue expulsada por el gobierno de Ecuador y finalmente se instala en Paita, en el norte de Perú, en donde fue visitada por grandes personalidades del siglo XIX. Se habla de que la visita en ese lugar el italiano Giuseppe Garibaldi, que también fue allí el político ecuatoriano Gabriel García Moreno y probablemente el escritor Herman Melville. Efectivamente, Carlos, es una mujer que marcó como guerrera y que marcó, incluso se le considera una feminista adelantada, ¿sí? ¿Quién hubiera querido tener una Manuela Sáenz a su lado, verdad? Así es. Entonces, pues sí, pues sí, fue todo un ícono esta mujer, definitivamente murió, o no tan grande, de unos 40 y algo, y Bolívar pues no estaba también tan Ahora a mí me gustaría preguntarles un detalle. viejo. Uh-huh. Ese sueño bolivariano, como se ha llamado, de crear una sola gran Colombia que mencionaban al principio, mencionaba Nacho, Panamérica, todos los americanos. ¿En qué medida podemos decir que Manuela Sáenz lo compartía? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que la historia es muy cruel, o ha sido muy cruel con las mujeres. A ella se le redujo durante, se podría decir, pues más de un siglo, al simplemente ser la amante de... Fue un estereotipo, nada más, no se ve, porque tiene un valor histórico, que es el que estamos viendo. Él cumple la promesa con su esposa de no volver a contraer matrimonio, y no obstante que existen evidencias históricas de que sentía un amor muy profundo por Manuela Sáenz, no se casa con ella. Entonces siempre se le consideró simplemente la amante. Lo cierto es que ella era una mujer con ideas propias, que luchaba por cuenta propia, y si estuvo con Bolívar, al menos según lo que podemos advertir, es porque compaginaba con la causa, con el pensamiento político. Sí, era su compañera de causa. Así es. Exacto. Se jugaba la vida por la causa, no por el personaje. Por la causa y no por el personaje. Tan es así que una vez que muere, ella se convierte en una proscrita del régimen. Y eso no se lo ganó simplemente por haber acompañado a Bolívar, se lo ganó porque las ideas que predicaba, además, simplemente desde los 17 años ella se escapó del colegio de monjas en el que le estaban educando porque no consideraba que le estuvieran dando las herramientas intelectuales. Acuérdense, ella era una intelectual y aparte una guerrera. Entonces, sí es una mujer que tenía sus propios ideales, que tenía una gran valía, no nada más en el campo de batalla, también fuera del campo de batalla, y que afortunadamente, como a muchas mujeres que lucharon brazo con brazo durante las guerras de independencia, la historia les está haciendo justicia. Aquí, por ejemplo, preguntaba Nacho hace rato
por qué Carlos usaba el concepto de que Manuela Sáenz era la libertadora del libertador. Así es, ¿por qué se le conoce así? Y aquí hay un aspecto muy importante que creo que vale la pena destacar. Simón Bolívar soñaba con esa gran América, con la patria grande, como le llamaba patria también grande, la patria grande. Y sin embargo resulta que a lo largo de los siguientes años y prácticamente los últimos años de la vida de Simón Bolívar, empezaron a surgir una serie de conflictos dentro de las diferentes regiones liberadas por él, por Sucre, por San Martín, porque políticos muy ambiciosos soñaban con quedarse con un pedazo de territorio. Así es. Eso fue terrible para Bolívar. Voy a decir una frase más de Bolívar, porque decía Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Ese sueño de Bolívar no lo estaba consiguiendo. Doctor, solamente una observación antes de que continúe. ¿Sabe qué decía José de San Martín? Los hombres de todos los gobiernos están sujetos a las mismas pasiones y debilidades, pero en resumen, el mejor gobierno no es el más liberal, sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen. Pensaban prácticamente igual. Y entonces, ¿qué sucede? Precisamente que Bolívar empieza a sufrir de manera terrible la frase que hace rato nos decía precisamente Nacho, que hemos arado en el mar, ¿sí? Y que se complementa. Algunos dicen que además de esa frase, en el lecho de muerte, Simón Bolívar dijo: América Latina es ingobernable, ¿sí? Esa situación, ese concepto, allí es donde creo que Manuela Sáenz tuvo mucho que ver, porque le seguía dando ánimos a un Bolívar ya decaído, un Bolívar enfermo, que va a pasar va a estar en el lecho de muerte y va a estar rodeado de muchos generales fieles, pero también va a estar rodeado de muchos enemigos. Y ahí es donde yo creo que es lo más valeroso y lo que reconoce precisamente el Gabo en Manuela Sáenz. Así es. Y efectivamente, doctor, pues en los últimos años de Bolívar él ya gobernaba bajo un ambiente sumamente enrarecido, había muchísimas disputas fraccionales. La Gran Colombia le declaró la guerra a Perú. José de la Mar invadió Guayaquil, que fue vencido por Antonio José de Sucre en la batalla de Portepe de Tarqui, y Venezuela se proclama independiente el 13 de enero de 1830, y José Antonio Páez ocupa la presidencia de Venezuela y ordena el destierro de Bolívar. Por eso citamos la página 15 del libro del Gabo, El general en su laberinto. Le preguntan, ¿sus amigos? ¿Son sus amigos?, le dijo, y él contesta, no tengo amigos, y si acaso me quedan algunos, ha de ser por poco tiempo. Pues ahí están afuera velando para que no lo maten, dijo ella. Entonces, pues así es, ya Bolívar ya estaba acabado, a los 47, encorvado, viejo, entrecano, exprimido, y pues de tanto que anduvo calvando. Es que hay que ver también hasta en el propio libro, que se lo recomiendo que lo consigan, se ve hasta un mapa y una cartografía de todo lo que anduvo galopando, conquistando y luchando, y un pequeño línea del tiempo de todo lo que hizo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muy interesante lo de Simón Bolívar. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Al contrario, doctor, gracias a usted, a Carlos, y al auditorio. Muchas gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa. Al contrario. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 27 de abril con otro pensamiento de la libertad de América Latina. Vamos a hablar del pensamiento de José María Morelos y Pavón. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.